Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la farándula turca siempre es el plato principal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un buen cafecito turco porque hoy tenemos un bombazo de aquellos. Literalmente. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos hicieron temblar las pantallas y suspirar a millones. ¿Recuerdan Erkencikus? ¡Ay, Sanem y Can! ¡Qué tiempos aquellos! Pero hoy no vamos a hablar de su química en la serie, vamos a hablar de algo mucho más inesperado. Prepárense porque vamos a destapar un secreto que ha estado rondando por internet como fantasma en castillo medieval. Un secreto que involucra, redoble de tambores por favor. El traje de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. El traje. Y no me refiero a uno cualquiera. Me refiero a uno en particular que, según dicen las malas lenguas, y las buenas también, guarda una conexión mucho más profunda con Demet Özdemir de lo que podríamos imaginar. Antes de que empiecen a armar teorías dignas de un premio Nobel de la conspiración, déjenme decirles que la cosa tiene miga. No es solo ¡ay, qué bonito le quedaba el traje! No. Aquí hay algo más. Un detalle, un indicio, una prueba, si es que la palabra prueba no es demasiado dramática para esto, aunque en la farándula, todo es drama. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el salseo turco tanto como a mí. Así sabré que quieren más Can Yaman y Demet Özdemir en sus vidas. Bien, ahora sí, manos a la obra. Todos recordamos el impacto que tuvo Erkencikus. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Su química era palpable, traspasaba la pantalla. Eran Candivit y Sanem, pero para muchos eran algo más. Los fans soñaban con que su relación ficticia se convirtiera en realidad. Y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, la especulación fue constante. Alimentada por supuesto por la química innegable que derrochaban en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada mirada que compartían fuera del set. Parecía que la conexión era tan fuerte que era imposible que no hubiera algo más. Durante la serie Can Yaman lucía un estilo muy particular. Un estilo que sin duda lo diferenciaba y lo convertía en un símbolo de masculinidad y sensualidad. Sus camisas desabrochadas, su pelo largo y rebelde, sus tatuajes, un paquete completo. Era la personificación del hombre aventurero, del fotógrafo apasionado, del alma libre que encarnaba Candivit. Y claro, todo lo que se ponía Can Yaman se convertía instantáneamente en tendencia. Las ventas de pañuelos como los que usaba Sanem se dispararon, las camisas desabrochadas se hicieron aún más populares, era la Erkencikus manía. Pero entre todo ese estilismo, había un traje en particular que llamaba la atención. Un traje oscuro elegante que Can utilizó en una escena clave de la serie. Una escena que por cierto involucraba a Sanem. La escena en cuestión es aquella donde Can y Sanem tienen una cena romántica después de una reconciliación particularmente tormentosa. El traje, un diseño impecable de corte moderno pero clásico a la vez, contrastaba con el estilo habitualmente más relajado de Candivit, resaltando su elegancia y sofisticación. La escena en sí era un momento clave en la relación de los personajes, un punto de inflexión que marcaba un nuevo comienzo. Y el traje, de alguna manera, se convirtió en un símbolo de esa nueva etapa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que después de la serie, Demet Özdemir fue vista en varias ocasiones luciendo ropa que parecía ser de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Ropa masculina, de un estilo muy similar al que Can solía usar. Y no era solo una camiseta o una chaqueta, eran prendas completas. Sudaderas oversized, chaquetas de cuero con un inconfundible aire Can Yaman, incluso una gorra que parecía sacada directamente del armario del actor. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla de los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad. Las redes sociales estallaron. Los fans empezaron a comparar fotos, a buscar similitudes, a analizar cada detalle. ¿Era coincidencia? ¿Simple amistad? ¿O había algo más detrás de todo esto?
Se crearon hilos interminables en Twitter, se publicaron montajes fotográficos comparando el estilo de Khan y de Met antes y después de la serie, se hicieron encuestas para determinar si la ropa era o no del actor, una locura total. Algunos fans incluso contactaron a diseñadores de moda y estilistas para que dieran su opinión experta sobre las prendas en cuestión. Uno de los puntos más comentados fue, precisamente, el dichoso traje. Algunos fans juraban haber reconocido el traje que Khan usó en Erkenciskus, en una foto de Met publicada en su Instagram. La foto no era muy clara, pero se podía ver una manga oscura, con un corte similar al del traje. Suficiente para encender la mecha de la especulación. La foto en cuestión era un selfie aparentemente casual tomado por Met en un espejo. En el reflejo se podía ver la manga de un traje oscuro colgado en el armario. La calidad de la imagen no era la mejor, pero la forma de la manga y el tipo de tela parecían coincidir con las del famoso traje de Khan Yaman. Rápidamente los fans hicieron zoom, recortaron la imagen, ajustaron el brillo y el contraste, la convirtieron en una investigación forense. ¿Pero por qué el traje? ¿Qué tiene de especial? Bueno, más allá de su elegancia y el impacto que tuvo en la serie, el traje se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la conexión entre Khan y Met. Un símbolo de la esperanza de los fans de que su amor trascendiera la pantalla. Era la prueba irrefutable, según muchos, de que la relación entre los actores era mucho más profunda de lo que querían admitir. Era el santo grial de los fans de Khan, como se apodó cariñosamente a la pareja. Además, no olvidemos que la ropa a menudo puede ser un símbolo de intimidad. Intercambiar ropa con alguien, especialmente si es ropa de tu pareja, es una forma de cercanía, de conexión. Es una forma de marcar territorio, de decir, esto es mío, esto me pertenece. Es un gesto que va más allá de lo material, que implica una confianza y una vulnerabilidad mutua. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, este tipo de gestos adquieren un significado aún mayor. Claro, también está la posibilidad de que todo sea una gran coincidencia. Que Met simplemente le gusten los trajes masculinos o que haya encontrado uno similar en una tienda. Pero seamos sinceros, ¿dónde está la diversión en eso? La farándula se alimenta de rumores, de especulaciones, de secretos a voces. Y este rumor en particular es demasiado jugoso como para ignorarlo. La idea de que Demet Özdemir llevara en secreto el traje de Khan Yaman era mucho más emocionante que la simple explicación de que había comprado un traje similar. Era la magia de la farándula turca en su máxima expresión. Y no solo está el tema del traje. También hay que recordar las constantes apariciones públicas de Khan y Met juntos, después del final de Erkenciskus. Sus risas, sus miradas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Incluso se les llegó a vincular sentimentalmente en varias ocasiones, aunque ellos siempre lo negaron. Desde cenas discretas en restaurantes de Estambul hasta escapadas de fin de semana a destinos románticos, Khan y Met eran constantemente captados por los paparazzi en situaciones que alimentaban aún más los rumores. Sus sonrisas cómplices, sus miradas de complicidad, la forma en que se tocaban las manos accidentalmente, todo era analizado al milímetro por los fans. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y el río de rumores que rodeaba a Khan y Met sonaba con mucha fuerza. Incluso algunos medios de comunicación turcos se atrevieron a publicar noticias sobre una supuesta relación secreta entre los actores, aunque sin presentar pruebas contundentes. La falta de confirmación oficial por parte de los protagonistas solo servía para aumentar la intriga y la especulación. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la reacción de Khan Yaman ante las preguntas sobre Demet Özdemir. En varias entrevistas Khan se mostró evasivo, ambiguo, incluso un poco nervioso cuando le preguntaban sobre su compañera de reparto. Nunca negó rotundamente una posible relación, pero tampoco la confirmó. Dejaba la puerta abierta a la especulación, alimentando aún más el fuego de la curiosidad. Su lenguaje corporal, sus titubeos al responder, su mirada esquiva, todo era interpretado como una señal de que había algo que ocultar. Y lo mismo ocurría con Demet. Ella también evitaba hablar directamente sobre Khan, prefiriendo mantener una actitud cordial y profesional. Pero a veces se le escapaba una sonrisa, una mirada cómplice, un gesto que dejaba entrever que había algo más detrás de su relación. Era como si ambos estuvieran jugando al gato y al ratón con la prensa y con sus fans, alimentando la fantasía de un romance secreto.
En fin, la historia del traje de Can Yaman y su supuesta conexión con Demet Özdemir es un laberinto de rumores, especulaciones y esperanzas. No sabemos con certeza si hay algo de verdad en todo esto, pero lo que sí sabemos es que la química entre Can y Demet era innegable. Y que su relación, sea cual sea, sigue generando un gran interés entre sus fans. Es una historia que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, fama, misterio, y por supuesto un traje. Y ahora, después de todo este salseo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que Demet realmente usó el traje de Can? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? Quiero leer sus comentarios. No se corten y déjenme sus teorías, sus opiniones, sus chismes favoritos. ¿Cuál es su teoría más descabellada? ¿Creen que Can y Demet podrían haber estado juntos y lo mantuvieron en secreto por motivos profesionales? Quiero saberlo todo. Pero antes de despedirnos, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos visto hoy. Hemos hablado del impacto de Erkenci-Kuş, de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, del famoso traje de Can y de la supuesta conexión entre este traje y Demet. Hemos analizado rumores, especulaciones y esperanzas. Y sobre todo, nos hemos divertido un montón. Hemos viajado al corazón de la farándula turca y nos hemos dejado llevar por la magia de un romance que nunca fue confirmado, pero que siempre estará presente en la memoria de los fans de Erkenci-Kuş. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido y saber que les gusta tanto como a mí. Gracias por acompañarme una vez más. Antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores chismosos del mundo. Así que por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios sobre este tema. Quiero saber si piensan que hay algo más detrás de esta historia, o si creen que todo es una simple coincidencia. ¿Cuál es su teoría favorita? Cuéntenme todo. Y si tienen algún otro chisme turco que quieran que investigue, no duden en sugerirlo. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de este chisme turco, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos algo nuevo. Prometo que siempre tendremos los mejores chismes y las noticias más jugosas de la farándula turca. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos, eso esperamos en el mundo del chisme. Hasta la próxima.